Vamos a temas internacionales. Según una encuesta divulgada el jueves, el expresidente Lula da Silva se mantiene como el favorito para vencer en las elecciones presidenciales del 2 de octubre en Brasil, con una ventaja de 15 puntos sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con Marcos dos Santos, analista político, académico de la Universidad de Brasilia y especialista en políticas públicas del Ministerio de Economía de Brasil. Marcos, un placer. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí conversando con ustedes. A ver, primero que todo, ¿cuál es el escenario político de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales de Brasil? Mira, tenemos un escenario político bastante polarizado, ¿no? Tenemos, por un lado, el presidente Jair Bolsonaro, ¿no?, que tiene un electorado más alineado a la derecha, que está entonces intentando su reelección. Y por el otro lado tenemos una candidatura del expresidente Lula da Silva, que ha sido presidente por 2 mandatos entre 2003 y 2010 y ahora se presenta como una nueva opción para retomar un proyecto político más alineado a la izquierda. Es una elección que tiene 11 candidatos a presidente, pero nadie de los demás candidatos ha logrado en los últimos meses presentarse como una tercera vía posible, ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha. Entonces, esos 2 candidatos más extremados, uno a la izquierda o a la derecha, sí, se presentan como prácticamente ciertos una disputa para la segunda vuelta. Claro, porque finalmente si uno pone a las 2 mayorías, que por lo menos dan las encuestas actualmente en estas 11 candidaturas presidenciales, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, son personas completamente distintas desde su historia, desde su origen, desde su pensamiento, desde lo que han sido sus gobiernos, porque obviamente aquí también está la experiencia de quién es el actual presidente y quién fue expresidente. En ese sentido se espera una campaña muy polarizada. Marco, te hago la pregunta, y también con mucha tensión entre las partes, ¿no? Sí, se espera que sí. Hubo un episodio reciente aquí en Brasil que un apoyador de Lula fue asesinado por un apoyador de Bolsonaro en su fiesta de cumpleaños, personas que no se conocían. Fue un caso isolado, un caso apenas, pero eso sinaliza una tensión que está en la sociedad, ¿no? Tanto que las postulaciones un poco más moderadas del centro, que podría ser una especie de concertación de intereses de las personas que no están interesadas, no se sienten representadas ni por ninguno de los extremos, eso no se desarrolló en los últimos meses. Entonces, lo que resta es una polarización. Aquellas personas que defienden una postura más dura del presidente, que dice, sus apoyadores dicen que él dice la verdad, independientemente es afuera del juego político tradicional, un poco el perfil como tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser una figura afuera de la política tradicional, que se presentó con un proyecto de la defensa de la familia, de valores más tradicionales. Entonces, eso, una parte del electorado sigue por este lado. Y por otro lado, un político más tradicional, de las fuerzas de izquierda, que defiende los derechos humanos y representa una parcela de la sociedad, o se presenta como un defensor de una parcela menos favorecida de la sociedad, pero que al mismo tiempo enfrentó problemas en su partido, cuestiones de corrupción, llegó a ser condenado por 1 año y después tuvo su sentencia cancelada, entonces ahora puede presentarse nuevamente. Entonces son fuerzas muy presentes en la sociedad que de una manera u otra lleva a una polarización y un embate muy intenso. Marcos, a ver, vamos analizando estos 2 candidatos. Primero, el expresidente Lula da Silva, que vemos en pantalla, ya tiene toda una experiencia política, se conoce también la historia de lo que fue ese año preso y las repercusiones también que tuvo a nivel de político, especialmente durante la administración de Jair Bolsonaro. ¿Cuáles son las diferencias o con qué puntos plantea lo que es esta nueva campaña presidencial el ya expresidente?
Muy bien. Lula tiene un carisma personal muy fuerte, ¿no? Eso es Claro. innegable. Entonces, él siempre ha sido una lideranza de la izquierda que no fue fácilmente reemplazada. Tanto que los otros candidatos del mismo partido no lograron tanta fuerza como tiene el presidente, el expresidente, por su origen también simple, ¿no? Su trayectoria de vida y de política también. Entonces, representa un poco las fuerzas progresistas que buscan una sociedad con políticas que ayuden a las personas más pobres, con oportunidades y entonces él representa esta fuerza que siempre también tuvo algunas dificultades por cuestiones también económicas, ¿no? Aunque su mandato del presidente Lula tuvo 10 años de prosperidad, Sí, claro. también por un contexto, ¿no?, internacional un poco más favorable, el gobierno siguiente de la presidenta Dilma Rousseff, que es una continuación, ¿no?, del gobierno del Partido de los Trabajadores, tuvo mucha dificultad económica, ¿no? Y entonces eso también deja parte de la sociedad un poco en duda de la capacidad de retomar toda esta fuerza que tuvo hace 20 años atrás. Y por otro lado, el presidente Jair Bolsonaro se presentó como un outsider de la política, ¿no?, aunque ha sido diputado por más de casi 30 años. Él él representa una parte de la sociedad también que prioriza los valores, algunos valores ligados a la familia, al conservadurismo, a la tradición. Y, por ejemplo, tiene una defensa muy grande contra el aborto, que es un tema que se siempre debate en las elecciones, defensa de los ciudadanos tener acceso a las armas. Entonces, son estilos políticos que representan parcelas diferentes de la sociedad, ¿no? El hecho que él se presenta como una persona simple, ¿no? Bolsonaro, que dice la verdad, dice las cosas como tienen que ser, no tiene miedo de la opinión pública, se pelea con los medios de comunicaciones, con el judiciario, ¿no?, el poder judiciario. Pone en duda el Entonces, sistema electoral también. sí, ese es un problema, porque el hecho de que él no siempre ha sido un crítico del sistema, Sí. el sistema de las urnas electrónicas en Brasil, y ahora sus críticas se han intensificado, y eso nos trae a las personas, a la sociedad, un riesgo de que él, si por si acaso no logre vencer las elecciones, pueda cuestionar el resultado y no reconocer las elecciones, algo que sería inédito en Brasil desde que el país se redemocratizó en 1988 y desde entonces las elecciones siempre son consideradas tranquilas y son aceptadas por todos los candidatos. Entonces eso puede ser un riesgo de una situación difícil que podremos pasar. Sí, ahora, tenemos claro lo que son los dos candidatos, son viejos conocidos de la política, también desde el máximo cargo que puede haber en cualquier país, en este caso Brasil. Pero, ¿cómo está la sociedad brasileña? ¿Hay una mirada contrapuesta ante figuras tan contrapuestas en sí como son estas dos primeras mayorías en términos de las encuestas para llegar a la presidencia de Brasil? Tú apuntabas a que hay otras candidaturas, algunas que buscan más bien la mirada de centro, sin embargo no han podido aglutinar lo que es justamente una visión por parte de la sociedad brasileña para irse a otro punto que no sean los extremos. ¿Cómo está Brasil actualmente para enfrentar esta elección presidencial? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que estamos pasando por un periodo difícil, pero como todo el mundo, todavía sentimos los efectos de la pandemia, de la COVID-19, que aquí en Brasil fue muy intensa. Fueron más de 600.000 personas muertas. Y eso todo dejó, creo que la sociedad un poco cansada, ¿no?, un poco sin esperanza. Entonces, y esa polarización que se fue creciendo en los últimos años
desde el impeachment de la expresidente Dilma Rousseff, eso ha dividido la sociedad más, todavía más, ¿no? lo que venía ocurriendo. Entonces, y todo quedó muy relacionado a la política. Todas las discusiones pasaron a ser muy intensas. Muchos relatos, las personas se peleando con los amigos, la familia por causa de política. Y entonces la sociedad se dividió, cosa que no se observa en las elecciones anteriores. Era más una disputa normal, ideológica, de visiones, ¿no? Pero esa polarización es una cosa que se ha claramente intensificado recientemente, y eso se demuestra por el hecho de que ahora candidaturas más extremadas son las que están con más chances. Pero la sensación que yo tengo personalmente es que las personas están un poco cansadas de esa situación y un poco desesperanzadas. Entonces van a escoger algo entre cosas ya conocidas, entre propuestas ya conocidas, y no hubo mucho espacio de innovación, de un respiro nuevo, y por lo menos en la disputa federal, ¿no? Del nivel nacional. Entonces, creo que van a seguir por lo que ya es más conocido, y así es, dividiendo un poco la sociedad, pero la idea es que pueden representar alguna renovación. Ahora, ¿cuáles van a ser los grandes temas, las claves, lo que finalmente va a ser parte también de la temática de esta campaña presidencial, Marcos? La economía, la seguridad, la pandemia, ¿cuáles son ahí los que están de alguna manera haciendo la relevancia, digamos, en el debate ahí con los brasileños? Bueno, yo creo que el presidente Jair Bolsonaro se presentó hace 4 años como con mucho foco en la corrupción, porque era un tema que se decía, pues está muy caliente en Brasil hace 4 años, ¿no? Por todas las investigaciones que estaban en curso, ¿no? Pero eso, entonces él fue una figura que se presentó contra el gobierno en la época, ¿no? del Partido de los Trabajadores. Pero ese tema ya bajó un poco su importancia, ¿no? Entonces, seguramente la cuestión de economía es fundamental, principalmente porque pues tenemos una situación de inflación muy elevada, así como otros países del mundo, y también de empleo, ¿no? De falta de empleo. Entonces, y eso es un tema que el presidente y su equipo ya notó y está focando mucho en este año, con medidas hasta consideradas un poco populistas, que son el aumento muy elevado de los programas sociales, de dinero directo a las personas más pobres, ¿no? Prácticamente ha triplicado el valor que es distribuido. Entonces, eso puede tener una influencia en la decisión de las personas, ¿no? Porque cambia directamente a su vida. Y eso ya se ha demostrado con la disminución de la diferencia entre los dos candidatos. El presidente Bolsonaro está se recuperando en relación al presidente Lula, y una cuestión puede ser esta económica y también de los precios de los combustibles. El gobierno está subsidiando directamente impuestos regionales para que el combustible que mueve toda la sociedad, ¿no? Se bajan los precios, porque llegó a patamares muy, muy altos y ahora disminuir un poco. Entonces, la economía es muy fuerte. La cuestión de seguridad, que es una de las fuerzas del presidente Bolsonaro, que un tema que había sido negligenciado en las últimas campañas, y también seguramente de los derechos sociales, ¿no? Los clásicos temas de salud, de educación, que nunca salen de las campañas. Marcos dos Santos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y analizar lo que es el escenario político allá en Brasil. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, que te vaya bien.